Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos al Centro de Fe de Tutitlán, en nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es sobre la predicación de este bonito domingo 3 de abril del 2022. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Visítanos en Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que le pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar relacionado sobre cómo podemos tener una nueva vida. ¿A quién no le gustaría tener una nueva vida? Creo que a muchos, pero ¿cómo podemos lograr esto? Fíjense que en la Biblia nos habla en el libro de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 8, donde hay un diálogo muy interesante del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Y en ese diálogo hay una afirmación del Señor que sueña a lo mejor extraña a nuestra lógica y a nuestras creencias religiosas tradicionales, y que debemos realizar cuidadosamente porque tiene que ver con algo muy importante y vital para cada uno de nosotros. Dice la palabra: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros analizamos y lo hacemos cuidadosamente, esta declaración del mismo Señor Jesucristo, las mismas palabras, el que, nos indica que incluye a todas las personas, no solo a Nicodemo, a las personas muy malas, a las personas pecadoras solamente. Y esto nos incluye también a ti como a mí. El que no naciere de nuevo establece que hay una condición necesaria y muy indispensable para todos por igual. Esta condición es el nuevo nacimiento. Ante la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, Jesús le aclara y le dice fácilmente que no se trata de nacer de nuevo físicamente, sino nacer del agua y del espíritu. Es decir, nacer y tener una experiencia espiritual. Y aquí la declaración de Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, establece una rotunda y clara cosa, que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio del nuevo nacimiento. Y esta condición incluye toda otra forma de pretender entrar al reino de Dios, ¿verdad? Muchos pensamos que no hay problema, yo voy a ir al cielo porque soy una persona de buenas intenciones, hago buenas obras, ¿verdad? Y a veces oro, ¿verdad? No importa la religión, no importa la cultura, no importa si tengo dinero o no, no importa las filosofías que yo pueda tener en mi vida, pero todos estos conceptos por lo general tenemos de acuerdo con nuestros propios hechos y razonamientos, y el razonamiento del hombre, dice bien clara la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso es interesante que aquí este Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho prestigio, de una vida intachable según las normas morales y religiosas en su tiempo. Él ayunaba con regularidad, oraba, daba sus diezmos fielmente y conocía aparte y estudiaba las escrituras. Sin embargo, Jesús lo incluye entre los que necesitan el nuevo nacimiento para una nueva vida. Y en la palabra de Dios, en cuanto al nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento resulta en una nueva vida. Y por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que debes de nacer de nuevo. Y todos tenemos esa necesidad del nuevo nacimiento. La misma Biblia revela desde Adán y Eva que pecaron, se hicieron merecedores del castigo de Dios y fueron expulsados del Edén, y su naturaleza espiritual cambió. Desde entonces esa naturaleza espiritual ha pasado de una generación a otra y nosotros mismos la hemos heredado.
Vamos a oír lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Podemos cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos? Claro que no. ¿Acaso una persona puede cambiar el color de su piel? Tampoco nosotros podemos comenzar a hacer el bien porque siempre hemos hecho el mal. ¿Habrá alguna persona justa que no necesite nacer de nuevo? Ahí tú piénsalo. ¿Cuál era nuestra condición antes de todo esto? Antes estamos desviados, ¿verdad? Y verdaderamente dice la palabra, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, que es la vida eterna. ¿Y cómo estábamos en esos tiempos? Cuando no conocíamos a Dios. Si tú lo conoces, gloria a Dios, pero tienes que hacer su voluntad. ¿Y qué haremos antes de conocer a Cristo? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo era nuestro estado? Vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente. Obedecíamos al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Y una de las cosas importantes, el estado del hombre natural, sin vida espiritual y sin capacidad moral ni espiritual para responder al llamado de Dios. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Es la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual es renovada a la imagen de Cristo. Es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al dar vida a nuestro propio espíritu por su espíritu, haciéndolos a cada uno de nosotros susceptibles a su voz. Al comenzar una nueva vida en que nosotros, ¿verdad?, viene por medio de escala de valores, viene por medio de metas, inclinaciones y propósitos en la vida, y lo que hace Dios los cambia. ¿Y cómo hace ese cambio? Por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Es importante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ya pasó y una nueva vida ha comenzado en aquellos que creen en Jesucristo. Y nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. No se trata pues de obras o de voluntad humana, sino del obrar sobrenatural de Dios. Hay una cosa importante. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para tener el nuevo nacimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Reconociendo nuestro pecado y arrepentirnos de él. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre y está en la gloria. Y nosotros debemos de apropiarnos personalmente de su obra que hizo en la cruz. Debemos de creer y debemos aceptar que nuestros pecados han sido perdonados, ya que porque Cristo pagó por todos y cada uno de nosotros al morir en la cruz. Por eso dice claramente que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, de esa manera seremos salvos, de esa manera podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, abriéndole nuestro corazón para que entre a morar ahí por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de hacerse hijos de Dios. Aquí hay una parte importante, la parte de Dios en el nuevo nacimiento. Si nosotros hacemos lo que nos toca, entonces Dios primeramente perdona todos nuestros pecados. Segundo, cambia la disposición de nuestro corazón. Tercero, nos da percepción de las cosas espirituales y nos da la capacidad para entablar una relación personal con Él. Cuarto, somos adoptados como sus hijos.
Quinto, nos hace participar de su misma naturaleza y esto nos da la vida eterna. Dice, porque de esa manera mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y dice, y nunca ellos perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y el que es más poderoso que todos, nadie puede quitarles de las manos de mi Padre. ¿Qué es lo que nos está hablando de eso? Que nos da una vida nueva. Termino con esto. Ahora has visto algunas enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento y la vida nueva en Cristo. Y responde a las siguientes preguntas. Debemos de pensar, ¿cómo puedes tener tú la vida eterna? La única manera es recibiendo al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros nacimos y tenemos padres cristianos, o nacimos en una familia cristiana. La pregunta, ¿eso te hace un hijo de Dios? No. Solamente podemos ser hijos de Dios recibiendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Qué te hace, verdad? ¿Qué te hace ciudadano del reino de Dios? Que nazcas de nuevo. Es bien importante, como describe Jesús en el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la parte en el nuevo nacimiento que nosotros queremos hacer? Es recibiendo al Señor Jesucristo y haciendo su voluntad. Y por último, ¿cuál es la parte que nos corresponde? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en tu nuevo nacimiento? Nos da la percepción de las cosas espirituales. Nos da la capacidad para entablar una relación personal con Él y somos adoptados como sus hijos. Dice por último la palabra, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de hacerse hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Me gustaría que si tú no tienes al Señor Jesucristo y quieres tener verdaderamente esa vida eterna y quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que hacer esta oración. Y quiero que levantes tus manos y lo digas fuertemente, diciéndole estas palabras. Querido Dios, soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo derramó su valiosa sangre y murió por mis pecados, y estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados. En este momento, ahora yo invito a Jesús que entre en mi corazón y en mi vida como mi Salvador personal. Porque dice su palabra, mas a cuantos lo recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Un consejo les quiero dar. Uno nunca debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesucristo, pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y nos puedes ver, oír y seguir en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que nos deis un like a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos. Y vamos a estar continuando sobre este tema.